El glaucoma es una enfermedad ocular neurodegenerativa, irreversible e incurable, que de manera paulatina provoca que el campo de visión disminuya progresivamente. Esta enfermedad se detona porque el incremento de la presión intraocular daña al nervio óptico responsable de enviar al cerebro las imágenes percibidas por el ojo. Cabe resaltar que la presión intraocular tiene lugar cuando el humor acuoso no fluye de manera natural. El humor acuoso es un líquido que se produce en la parte frontal del ojo, detrás del iris, y que sale del ojo a través de los canales que se localizan entre el iris y la córnea. La zona donde se ubican estos canales se conoce como ángulo de la cámara anterior o ángulo. Cuando esta zona se ve obstruida, el flujo de líquido se afecta provocando presión intraocular y por ende glaucoma. El glaucoma puede ser de ángulo abierto, si la obstrucción se da paulatinamente. De ángulo cerrado, si la obstrucción aparece de manera súbita y total. Secundario, si es provocado por una causa conocida como el uso de fármacos o una enfermedad. O congénito, si se presenta en bebés. Entre los factores de riesgo para desarrollar glaucoma está la edad, tener más de 60 años, el uso de gotas esteroideas, golpe crónico y enfermedades como la miopía, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Dado que el glaucoma no suele presentar síntomas particulares, la persona afectada se percata de que lo padece una vez que su visión ha disminuido. Por ello, la prevención mediante exámenes oftalmológicos oportunos se ha consolidado como la mejor manera para detectarla, tratarla y controlarla, incluso hasta el punto de preservar la visión. Amigos, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en esta serie de programas coproducidos por la Facultad de Medicina y el Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana, en donde estamos hablando de los problemas más comunes que vemos los oftalmólogos con los ojos. Este es el segundo programa de esta serie de 5 y es un programa que seguramente será muy interesante para todos ustedes porque vamos a hablar viviendo con el glaucoma. Yo creo que todos ustedes están familiarizados con esta palabra. Todos deberán tener cercano a ustedes algún amigo, algún familiar que tenga esta patología. Y para eso contamos en el panel hoy con un grupo de expertos en la materia. Quiero presentar a mi amigo el doctor Kurt Harleben-Matkin, quien es el jefe del Departamento de Glaucoma del Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana, y a mis amigas la doctora Karen Arriosola y la doctora Carla Dueñas. Ellas son adscritas al Departamento de Glaucoma del Instituto de Oftalmología. Les recordamos que pueden contactarnos con los teléfonos que aparecen en la pantalla o a través del correo que también periódicamente va a estar apareciendo en la pantalla. Y bueno, pues vamos a entrar en el tema. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerte, Kurt, platícales a nuestros amigos televidentes, ¿qué es el glaucoma? Hola, es un gusto estar con ustedes. El glaucoma es una serie de enfermedades, no es una enfermedad única. Probablemente podamos contar con 70 enfermedades que se caracterizan por un daño progresivo del nervio óptico. Este daño progresivo hace que pierdan la visión, especialmente la visión periférica, poco a poco. Y como la visión es binocular, raramente nos damos cuenta que estamos perdiendo la visión. Por lo tanto, es una enfermedad muy importante porque mucha gente no se da cuenta a tiempo. Creo que esto es el punto más importante de esta presentación, hacer conciencia del glaucoma. O sea, hablas que es una enfermedad silenciosa. Le dicen el enemigo o ladrón silencioso de la visión.
Que la gente puede tener la enfermedad y no saber que la tiene. Absolutamente. Como decía, la visión central se encarga de ver todo lo que normalmente tenemos por enfrente. Pero la visión que se pierde en estos casos generalmente empieza con la visión periférica, la parte hacia los lados. Y como los dos ojos se sobreimponen las imágenes, muchas veces por esta razón no sabemos que estamos perdiendo esa visión. O sea, la gente sigue viendo bien, pero va perdiendo su campo visual y no se da cuenta. Y el punto clave de esto es que es una enfermedad progresiva. Eso es muy importante. Sí. Entonces, puede empezar muy lentamente y generalmente cuando llegan con nosotros ya está en fases avanzadas. Por lo tanto, la prevención es el punto clave. Sí, y es algo en lo que vamos a hacer mucho énfasis durante esta charla. Y Karen, ¿por qué se produce el glaucoma? Hola, muchas gracias a todos por la invitación. Fíjate que el factor más importante tanto en el desarrollo como en la progresión del glaucoma es la presión intraocular. El globo ocular es una esfera de paredes más o menos regulares que tiene en la parte posterior la entrada del nervio óptico. Como es un agujero, es la parte más sensible a cambios en la presión intraocular. La presión ocular se produce por un líquido que está dentro del ojo que se llama humor acuoso. Esta presión está dada por un balance entre la producción y la salida del humor acuoso. A lo largo del tiempo, con la edad, el sistema de drenaje va aumentando la resistencia al flujo de salida de este humor acuoso. Eso ocurre en todos los pacientes. Sin embargo, en los pacientes que tienen glaucoma ocurre de manera más acelerada o incluso a edades muchísimo más tempranas. Sin embargo, existen otras patologías que pueden ocasionar aumento en la resistencia a la salida del humor acuoso. Por ejemplo, enfermedades de la tiroides o la diabetes o incluso el uso de medicamentos como esteroides o como la cortisona, ya sea en gotas, tomada o incluso en pomadas. Existe también un grupo de pacientes en el que este sistema de drenaje se bloquea por completo, ocasionando presiones intraoculares muy altas y daños muy agresivos y con progresiones muy rápidas. O sea, son muchas las causas que pueden ocasionar un glaucoma. Así es. Y entiendo, y para que quede muy claro para nuestros amigos, que es porque el líquido que normalmente se produce en el ojo le está costando trabajo de salir. Exacto. Y al no poder drenar o salir del ojo, pues aumenta la presión en el ojo. ¿Y es muy común tener glaucoma, Carla? José Luis, muchas gracias por la invitación. Sí, es bastante común el glaucoma. De hecho, como bien decías, la mayoría de las personas está familiarizada con la palabra glaucoma porque en muchas familias existe por lo menos una persona afectada. De hecho, actualmente se estima que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. Es un hecho que la catarata es más frecuente, de hecho es la primera causa de ceguera, pero la gran diferencia entre las dos es que el glaucoma es irreversible. Actualmente se estima que hay alrededor de 70 millones de personas afectadas en todo el mundo, pero lo más importante es que, como bien decíamos, el glaucoma es asintomático. El 90% de las personas en países como el nuestro no saben que padecen glaucoma. Entonces, actualmente 10 millones de personas aproximadamente ya se encuentran con ceguera bilateral por este padecimiento. Hijo, algo terrible, porque al ser una enfermedad irreversible y progresiva, la gente ya sabemos, acaba con ceguera cuando no se trata. El grave problema es toda la cantidad que lo tiene y no lo sabe que lo tiene, ¿no? Yo puedo ahondar que uno de los problemas más importantes es que como no lo saben, no tenemos números claros de esto. Entonces, no hay números oficiales para esto, pero se estima que en México pudiera haber 3,5 a 4 millones de gente con glaucoma. Este es un número verdaderamente grande. Imaginemos que vamos a una sala de conciertos donde hay puros adultos y en eso, de cada 100 gentes, 3 o posiblemente hasta 4 gentes puedan tener el glaucoma o factores de riesgo para el glaucoma. Y aquí de verdad vale la pena hacer hincapié en la importancia de que nuestros amigos y la gente vaya periódicamente al oftalmólogo. Esto requiere
Ya el Kurt lo decía muy bien, es una enfermedad silenciosa y la forma para diagnosticarlo es que el oftalmólogo lo vea, ¿no? Porque por lo general no da síntomas, salvo algunos casos como ya los comentaba Karen, donde sí puede haber un dolor, una baja visual severa y que eso acelere que el paciente vaya al oftalmólogo, ¿no? Se dice que la tragedia del glaucoma es que no da dolor. Claro. Porque si fuera un problema como un dolor de muelas, inmediatamente asistíamos a revisar. Pero como es silencioso, no nos damos cuenta. ¿Y existe alguna relación, Karen, del glaucoma con algunas otras enfermedades? ¿Hay algunas enfermedades crónico-degenerativas? ¿Puede predisponer esto al glaucoma? Claro, sabemos que el factor de riesgo identificado, el más importante y el único que hasta el momento podemos tratar es la presión intraocular, como ya lo mencioné. Sin embargo, existen otras enfermedades que también pueden contribuir tanto al desarrollo como a la progresión del glaucoma. Entre ellas, la diabetes mellitus, por ejemplo, algunas otras enfermedades en las que el flujo sanguíneo que llega a la cabeza del nervio óptico se altera, por ejemplo, la migraña, el síndrome de Raynaud. Existen alteraciones también de la presión arterial sistémica, tanto alta como baja, que pueden contribuir a la progresión y al desarrollo del glaucoma. Existen también algunas enfermedades oculares, por ejemplo, anormalidades en el desarrollo, en la formación del ojo, ojos pequeños, cirugías intraoculares previas, que todas ellas pueden contribuir. Algunos de los otros factores de riesgo que se han estudiado y se han identificado son la raza, la edad, las córneas delgadas. Por ejemplo, en cuanto a la raza, sabemos que la raza negra o los latinos, que es la mayoría de nuestra población, tienen un mayor riesgo para presentar, para desarrollar y para que el glaucoma sea un poco más difícil de tratar. En cuanto a la edad, sabemos que por arriba de los 40 años es la edad con mayor riesgo para desarrollar glaucoma. Entre más delgada sea la córnea, asumimos también que todo el globo ocular es un poco más delgado, por lo tanto la deformación que puede tener a los aumentos o a los cambios en la presión intraocular también puede ser mayor. Y otra cosa importante es los antecedentes familiares, sobre todo los antecedentes o los familiares de primer grado, es decir, padres y hermanos de un paciente con glaucoma deben de monitorizarse, checar presión intraocular, estar acudiendo frecuentemente al oftalmólogo y en caso de que se detecte algún cambio, pues pedir estudios para tratar de descartar o de detectarlo a tiempo. Fíjense qué interesante, son muchas las causas como lo hemos estado discutiendo y una de ellas es la genética. Entonces, claro, si ustedes tienen algún familiar cercano que tenga antecedente de glaucoma, tienen que irse a checar porque no hay otra forma de poder hacer diagnóstico salvo lo que ve el oftalmólogo en su exploración diaria, ¿no? Y Carlita, suponiendo que ya una persona tiene estos factores de riesgo, ¿cómo puede prevenir que desarrolle glaucoma? De entrada, como bien lo dices, la piedra angular es que el paciente acuda con un oftalmólogo a su revisión, porque efectivamente hay ciertos tipos de glaucoma que sí se pueden prevenir. Por ejemplo, glaucomas en los que se puede cambiar alguna condición ocular, se puede prevenir muy a tiempo, incluso que inicie el desarrollo de glaucoma. Por ejemplo, en ojos muy pequeños donde las estructuras están muy cerca una de la otra, se pueden hacer procedimientos con láser para ayudar a que el líquido en el ojo fluya hacia el drenaje más fácil, que no haya picos de presión intraocular y entonces se previene el glaucoma muy a tiempo. En el caso del glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más común, que ese sí es por un proceso degenerativo de la malla trabecular, como lo explicó la doctora Karen, ahí sí, bueno, también tiene que ir a tiempo con el oftalmólogo, pero lo más importante en él sí es cuidar las enfermedades crónico-degenerativas que pueden causar que el glaucoma sea más agresivo, sobre todo el buen control de la presión intraocular, el buen control del peso corporal y condiciones como el hipotiroidismo, que se ha demostrado que está muy relacionada con presentar glaucoma. Y la diabetes, ¿no? Claro. Sí. Y Kurt, hablábamos y normalmente la gente entiende que el glaucoma es de gente mayor, de adultos. Efectivamente, la mayoría rebasan los 40 años de edad. Y esto nos trae a colación que es el momento clave cuando vamos a checarnos para los lentes de cerca.
Esto entonces es un momento dorado para, en vez de ir al súper y comprarnos unos lentes, que es lo que probamos, ¿sí?, lo que debemos hacer es una revisión médica del ojo. Y esto incluye una valoración del nervio óptico y la toma de la presión, y una valoración interna del ojo que se llama gonioscopía. Estos 3 factores nos ayudan mucho a saber si la persona tiene más riesgo a tener este glaucoma. También se mencionaron las enfermedades crónico-degenerativas, y se tiene que mencionar que también muchos pacientes están utilizando cortisona. Y uno de los tipos de glaucoma más tristes son aquellos que tienen automedicación con cortisona. Las gotas que compran en las farmacias y que tienen cortisona y se las ponen por años, estos muchas veces desencadenan este glaucoma. Sí, como ven, amigos, este es un tema que da para hablar mucho. Tenemos un gran panel de expertos aquí con nosotros. Quiero invitarlos a ver un video y regresamos ahorita con ustedes. Quiero que nos platique cómo fue que usted supo que tenía glaucoma. Bueno, mi mamá, que ya falleció, le detectaron glaucoma. Una de mis hermanas, después de años que le detectaron el glaucoma a mi mamá, nos comentó que se había ido a checar y que le habían diagnosticado glaucoma y que le dijeron que era hereditario. Entonces, somos 8 hermanos, nos fuimos a hacer el estudio los 8, y las 4 primeras mujeres que somos, nos detectaron el glaucoma. En el 2019 yo vine aquí al Conde y fue donde me dijeron que tenía glaucoma. Vinieron 2 hermanas más también. Okay. Aquí al Conde, y también les detectaron el glaucoma. Mi otra hermana se lo detectaron en Acapulco, que vive allá. Ok. Y platíquenos, ¿alguna vez tuvo algún síntoma que usted le hiciera pensar que pudiera tener glaucoma? Ninguno. No sentía absolutamente nada. ¿Y el día de hoy usted siente que su visión ha disminuido, que su visión le impide hacer como cosas cotidianas, como actividades cotidianas? No. La cuestión es que, por ejemplo, cuando voy a que me gradúen mis lentes, ahí es cuando uno dice, ¿verdad?, la graduación de sus lentes. Entonces, en esta última ocasión que fui, sentí que mi ojo izquierdo no veía yo muy bien, pero ya me di cuenta que no fueron bien graduados. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando lo acomodo de alguna manera, por ejemplo, ahorita que pasé a que me hicieran mi estudio de la visión, pues sí pude ver bien. O sea, no he notado yo que deje de ver. ¿Y cómo le estamos tratando su glaucoma? Bueno, desde el 2009 me pongo una gota de timolol. Antes era otra gota que no recuerdo ahorita su nombre, que se refrigera. Ok, ajá, la Latanoprost. Y la ipromelosa para refrescar el ojo en el día. Después me cambiaron a Travaprost, timolol y la misma para ipromelosa. Y ese es el tratamiento que estoy llevando, ya tiene tiempo, y pues no, yo no siento ningún cambio, me siento muy bien. Ok. ¿Las gotas le arden o siente que las gotas no le permiten tener como un buen confort de sus ojos? Bueno, ahorita lo que tuve yo un pequeño problema es que las gotas cambiado de laboratorio. Uh-huh. Y entonces al ponérmelas sí sentía yo un poquito de ardor, pero es soportable. Okay. Sí, no me molesta mucho. ¿Siente que haya cambiado en algo su vida o sus actividades antes y después de que le diagnosticaran glaucoma? No, porque me explicaron que si yo era una persona que constante, que si cumplía con mi tratamiento, todo iba a estar controlado. Incluso recuerdo muy bien que en una ocasión estaba yo formada para un campo visual y llegó una señora y estaba llorando y me dijo, es que me acaban de diagnosticar glaucoma. Y yo le dije, yo tengo glaucoma.
pero si usted cumple con todo lo que los doctores le especifiquen, no va a haber problema. Yo estoy controlada. Claro. Entonces sí se calmó un poco, pero sí estaba ella muy sorprendida y preocupada, pero yo le dije, yo he visto con mis hermanas igual, estamos controladas. Isabel es el ejemplo perfecto de la prevención y del diagnóstico oportuno de glaucoma. En realidad, ella le diagnosticaron glaucoma a tiempo por el antecedente familiar y ella decidió hacerse una revisión, y con esta revisión oportuna pudimos detectarle glaucoma en una etapa en la que ella todavía no tiene afección de su campo visual. Su tratamiento no le ha cambiado la calidad de vida, y pues bueno, es una paciente también ejemplo de buen apego a sus consultas médicas y a su tratamiento. Isabel, muchísimas gracias. No, muchas por su gracias tiempo. a usted, doctora. Gracias. Regresamos con ustedes y estamos hablando de un tema que es de vital importancia para la salud visual con el grupo de expertos en glaucoma. Y yo quisiera hacer un poquito de hincapié en donde nos quedamos, Kurt, que es algo bien importante, que es la automedicación. Es bien común que la gente llegue a la farmacia porque tiene el ojo rojo y lo primero que saca el farmacéutico es darle unas gotitas que tienen cortisona, que en realidad nosotros lo usamos mucho. Los esteroides son piedra angular en el tratamiento de muchas de las enfermedades que vemos nosotros, pero no para todas. Y por supuesto el paciente se pone sus esteroides, la cortisona, y se le blanquea el ojo. El paciente cree que se cura. El problema son estos casos crónicos, de verdad que es muy triste. ¿Qué le recomendarías a la gente, Kurt? Uno de los problemas que tenemos en la Ciudad de México es justo ese ojo rojo que da la contaminación. Y muchas veces se hace justo lo que nos has dicho, el pedir una cortisona, que está prohibida en realidad. En teoría tendrían que tener una receta médica. Entonces lo que tenemos que hacer ante un problema de estos, porque son problemas crónicos, necesitamos ir al oftalmólogo. Tenemos que revisarnos y ver la causa. Muchas veces son alergias y esto se puede arreglar muy bien con una serie de medicamentos que no tienen cortisona. El problema de la cortisona es que degenera la parte interna del ojo, que es el aparato de filtración, por lo tanto sube la presión. Entonces este problema, una vez que empieza, es permanente. Sí, justo en el programa anterior hablamos del ojo que llora, el ojo con lagrimeo. Y definitivamente una de las causas más comunes en una sed como esta es el ojo seco y los cuadros de alergia. Y el tratamiento es completamente diferente a lo que estamos hablando. Y la otra son los vasoconstrictores, que les encanta a la gente andar usando y que también sabemos que genera toxicidad en la conjuntiva y puede generar problemas bien serios a largo plazo. Entonces el mensaje con ustedes: vayan al oftalmólogo, vayan periódicamente a su médico general. Hay que estar pendientes de las enfermedades, hipertensión, diabetes, tiroides, y una vez al año tienen que irse a checar con el oftalmólogo. Carlita, 2017, ¿hay algunos estudios de diagnóstico que la gente pueda pensar en hacerse a fin de evitar un glaucoma? Sí, por supuesto que sí. De hecho, hasta hace pocos años, básicamente con lo que se diagnosticaba el glaucoma era con los campos visuales, que es un estudio en el que se evalúa qué tan bien está funcionando el nervio óptico y si ya se redujo nuestro campo visual. Actualmente la tecnología ha avanzado muchísimo en el área del glaucoma y podemos tomar tomografías con láser que no tienen contacto con el ojo, que se realiza en menos de 5 minutos en el estudio, que nos permite medir el grosor de la capa en específico de las células que se afectan con el glaucoma. Esto nos permite adelantar el diagnóstico incluso 10 años o más a que el paciente empiece a tener alguna pérdida de visión por glaucoma. Por eso, una vez más recalcar, es muy importante que el paciente acuda a tiempo con el oftalmólogo para que podamos indicar a tiempo estos estudios y podamos diagnosticar el glaucoma en una fase en la que todavía el paciente tiene una visión normal. Cuando nosotros detectamos glaucoma en la primera visita oftalmológica, que vemos el nervio óptico afectado y que con un campo visual podemos diagnosticar glaucoma, generalmente es porque ya el paciente ya no llegamos a tiempo con él y ya está en las fases terminales de la enfermedad. Luego es común que la gente nos pregunte, ¿duele el estudio?
No duele. De hecho, es un estudio que es prácticamente una lámpara como la que utilizamos para explorar al paciente. No hace contacto con el ojo, incluso en la mayoría de las veces ni siquiera es necesario dilatar la pupila con gotas. Se toma el estudio, dura menos de 2 minutos y el paciente se va a su casa sin ningún síntoma. ¿Me ven, amigos? En especial. Sin dolor, rápido, sí. Con un experto en glaucoma, podemos saber si realmente existe la enfermedad en el paciente o no, y si existe, pues empezarlo a tratar. Y aquí me detengo contigo, Karen. ¿Tiene cura el glaucoma? El paciente ya le dijiste que tiene glaucoma. ¿Se va a curar? Desafortunadamente es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad en la que se daña el tejido nervioso que llega al ojo. Y este tejido nervioso se encarga de llevar los impulsos del ojo hacia el cerebro, que es quien en realidad interpreta las imágenes. Así como cualquier otra enfermedad cerebral, progresiva y crónica, no tenemos manera de regenerar por el momento el tejido nervioso. Se están haciendo estudios para tratar de llegar a poco regenerar o que se pierdan menos. Sin embargo, por el momento no hay opción para detener de golpe el daño. Existe una pérdida normal en todos los pacientes, tanto de las fibras nerviosas como del campo visual. El problema con el glaucoma es que esta pérdida es muy acelerada. Entonces no queda más que continuar con el tratamiento médico, recalcar que una vez que se empieza el tratamiento no es usar una gota y suspenderla, sino es un tratamiento que se va a usar de por vida. Estar con las revisiones frecuentes con el oftalmólogo, estar con estudios frecuentes para ver el estadio de la enfermedad y la progresión, y más bien mantener un control. Okay, entonces entiendo que lo que está pasando con el glaucoma es que el campo visual se va haciendo chiquito. Pero la gente sigue en teoría viendo bien. Una visión central, que eso lo da el área de la mácula, pero bueno, se va aprendiendo el campo visual. Pero nos dices que no tiene cura. ¿Ese paciente, Karen, está condenado a quedarse ciego? No necesariamente. Como hablamos ahorita, existen en el momento muchos estudios diagnósticos que nos permiten detectar la enfermedad antes de que empiece a afectar la calidad de vida del paciente. Y nuestro trabajo como glaucomatólogos es controlar la enfermedad, detener la progresión, hacerla lo más lento posible para que el paciente pueda conservar esa visión central funcional durante el resto de su vida. A fin de poder seguir siendo completamente independiente, que es una pena cuando vemos llegar a esas personas ciegas, porque realmente están ciegas, quizá con un porcentaje mínimo de visión central, pero que no pueden manejar, por supuesto, no pueden moverse por sí mismos, no pueden cruzar una calle, y que en etapas tempranas, como lo han dicho perfectamente ustedes, se hubiera podido haber evitado llegar a ese estadio, ¿no? Yo quiero agregar también que una cosa que ha cambiado en la forma que entendemos el glaucoma, antes siempre hacíamos mucho énfasis sobre la presión, y solo cuando estaba alta la presión decíamos que era glaucoma. Y ahora ya no decimos eso, porque sabemos que aproximadamente 60% de las veces que va uno a tomarse la presión, en ese momento la presión está baja o normal. Porque tenemos que recordar que la presión sube y baja en el día, en el transcurso del día, dependiendo del movimiento y el ejercicio que hemos hecho, el agua que hemos ingerido. Por lo tanto, tener una presión normal no significa que no hay glaucoma. La parte más importante es justo, como decía la doctora Dueñas, que el nervio óptico esté sano, ¿sí? El problema es una afección del nervio óptico, y ese es el énfasis más moderno que hay en esta enfermedad. Bueno, estamos aquí enfrascados en una clase, una cátedra de glaucoma, pero tenemos que ir a una pausa. Regresamos con ustedes en un ratito. Regresamos con ustedes y estamos hablando de una enfermedad, una patología que es muy común, que tiene una incidencia muy alta de probabilidades de perder la visión, como es el glaucoma. Y ahorita Kurt estaba hablando de
qué es lo que el oftalmólogo tiene que hacer con el paciente con glaucoma. Y creo que eso es un punto bien importante, porque el paciente llega con nosotros y lo primero que nos dice, me va a tomar la presión del ojo. Y la realidad es que sabemos que es importante, pero ya Kurt nos dice que hay 60% de los pacientes que pueden tener la presión normal o incluso baja y tener glaucoma. Y tenemos pacientes que tienen la presión alta en el ojo y nunca hacen glaucoma. Entonces es bien importante que vayan con expertos como los que tenemos en el panel y que vean el fondo de ojo y que hagan las pruebas pertinentes que necesitamos para realmente poder hacer un diagnóstico o corroborar que efectivamente no tienen glaucoma a pesar de tener algunos de los antecedentes. Kurt, me gustaría, llega el paciente, ya tienes el diagnóstico, ya le hiciste las pruebas, ¿y ahora qué sigue? Hay que dar tratamiento. El tratamiento debe ser idealmente potente y eficaz y sin problemas para el paciente. Significa que no tenga ojo rojo, que no tenga incomodidad, que le sea fácil ponerlo, que esté dentro de su presupuesto ponérselo. Y nosotros como médicos también tenemos que buscar el momento adecuado para que el paciente se ponga sus gotas. Debo decir que mucha gente no sabe ponerse sus gotas. Por lo tanto, en este momento quiero enfatizar que las gotas del glaucoma tienen que pasar por la córnea hacia la parte interior del ojo. Y para hacer esto necesitan tener el ojo cerrado mínimo 5 minutos. La córnea tiene 5 capas clásicas, se encontró una capa nueva y para que penetre una gota por todas estas capas es complicado para los medicamentos. Inclusive los medicamentos tienen que estar muy bien hechos para que puedan pasar por las capas de la córnea y penetrar. Por lo tanto, al aplicar la gota tenemos que cerrar los ojos 5 minutos y preferentemente hasta 10. Esto es bien importante porque tú estás tratando al paciente y te llega y sigues viendo que hay progresión y sigue complicándose y la presión no termina por bajar y el campo visual sigue alterando y tú estás confiando que él está siguiendo tu tratamiento, ¿no? Exactamente. Muchas veces el paciente no se siente confiado de decirle al doctor que no le gusta la medicina o se le olvida o le cuesta demasiado o sencillamente no es disciplinado para ponerse las gotas. Entonces, esta enfermedad requiere una relación médico-paciente muy buena para que tratemos justo de hacer un tratamiento a la medida del paciente. Buscar los horarios que le convienen al paciente, los medicamentos que le convienen al paciente. Hay predisposición por algunos medicamentos más que otros, hay medicamentos más potentes y eficaces que otros. Entonces hay que seleccionar muy bien y generalmente empezamos con una sola gota. El problema es que después de aproximadamente 60 meses, la mayoría de los pacientes ya necesitan la segunda gota y así progresivamente. Se necesitan a veces varios medicamentos para poder controlar la presión. Sí, y entiendo que esto es algo como le pasa al paciente diabético. El paciente diabético se siente bien y trae niveles de azúcar en 200, 250 y anda viviendo paseando por la vida con niveles bien altos y se siente bien, entonces no va al doctor, no toma su medicina y bueno, sabemos todas las complicaciones tan severas que vemos asociadas a la diabetes. Con el glaucoma puede parecer igual, es una enfermedad silenciosa, el paciente se siente bien, siente que está viendo bien, no nota los cambios tan rápidos y deja de ponerse las gotas. Y algo que, Karen, me gustaría que nos explicaras, y lo han hablado muy bien ustedes, hay mucha investigación, ha habido mucha tecnología alrededor del glaucoma. Sin embargo, por supuesto, hay laboratorios, hay estudios de equipos que van mucho más avanzados, que son mucho más serios que otros. Y bueno, dentro de la competencia por el mercado, pues han salido algunos productos que no tienen la calidad ni de la elaboración ni de la investigación de otros. ¿Qué le podrías decir a la gente en base a estos productos similares? Y quiero aclarar que ninguno de nosotros tiene ningún beneficio económico con ninguna de las enfermedades, ni vamos a hablar del producto, pero hay estos productos similares. ¿Afecta realmente en el manejo de los pacientes? Claro, como mencionaba el doctor Kurt,
son medicamentos que el proceso de elaboración y el proceso de calidad que tienen que llevar estos medicamentos es muy específico. Sí es cierto que existe una gran variedad de gotas en genérico, que el paciente, por ahorrarse unos cuantos pesos o muchas veces porque realmente el tratamiento del glaucoma es caro, el paciente prefiere utilizar o cambiar de un medicamento de patente hacia un medicamento genérico. Lo que hemos visto a lo largo de los años es que con estos medicamentos genéricos no existe un adecuado control de la presión. Hemos visto pacientes que están con el medicamento de patente con una presión intraocular dentro del rango aceptable para el tipo de daño que nosotros encontramos y que al momento que hacen el cambio hacia el medicamento genérico la presión se llega a elevar 3, 4, 5 milímetros de mercurio. Y esto además que muchas veces el conservador que utilizan en este tipo de medicamentos es un conservador que irrita muchísimo más la superficie del ojo. Y a la larga la irritación no solo se queda en la conjuntiva, sino también irrita el sistema de drenaje que ya hablábamos que es justo, en donde aumenta la resistencia de salida. Entonces, estos medicamentos irritan, no tienen un buen control y a la larga aumentan también la dificultad del líquido para salir del ojo. Pero qué complicado, ¿estamos de acuerdo? Es un paciente que tiene la enfermedad, que si no se pone el tratamiento se va a quedar ciego, va a perder su campo visual, que tiene que usar una gota que es cara y a veces realmente la gran mayoría, incluso de gotas perfectamente bien elaboradas y con investigación, generan ojo rojo. El paciente está con el ojo rojo, se le secan los ojos y parte de lo que hablamos mucho y quizá el tema principal del programa es viviendo con el glaucoma. ¿Qué le recomendarían a ese paciente que tiene esos conflictos y que se tiene que poner las gotas y que no le alcanza porque realmente son gotas caras y que además le está generando otros problemas en el ojo, ¿no? Hay otras opciones y también nosotros como glaucomatólogos tenemos que ver cuando un paciente no tiene ese cumplimiento adecuado o sencillamente prefiere buscar otras opciones. Recientemente tenemos un tipo de láser que se llama SLT, es una trabeculoplastia selectiva, que significa que son pequeñas cantidades de energía que son puestas internamente en el órgano de filtración. Esto causa una renovación de esta malla trabecular y puede ser muy efectiva en bajar, no muchísimo, unos 3 milímetros puede ser lo que necesita el paciente. Y lo que tiene como característica es que también se puede repetir. Entonces necesitamos seguir revisándonos. Ahora, hay otros pacientes que requieren cirugía y de ese tema vamos a hablar más adelante también. Y de esas novedades, Karen, ya nos hablan de la trabeculoplastia selectiva, ¿qué otras cosas podemos informarle a nuestros amigos que están disponibles? Fíjate que en cuanto a investigación, como dices, se está invirtiendo muchísimo, las grandes compañías están poniendo demasiado dinero en dos grandes vías de investigación. Una de ellas es el tratamiento médico, en cómo lograr, como mencionaba el doctor Kurt, que la presión se mantenga estable a lo largo del día, no solo cuando nosotros lo vemos en el consultorio, sino en la noche, que no se suba, que no esté fluctuando. Creo que el gran avance que ha habido en estos últimos años es un medicamento o un grupo de medicamentos llamados análogos de prostaglandinas que tienen el beneficio de que se colocan una sola vez al día y mantienen una presión estable a lo largo del día. Ahora, el otro grande grupo de investigación va encaminado hacia el dejar de usar gotas. Entre este grupo de investigación está la aplicación del láser, como ya lo mencionó el doctor Kurt, y existe también un tipo de cirugía que se llama cirugía de mínima invasión en glaucoma. Este tipo de cirugía va encaminado hacia aquellos pacientes con glaucomas leves o moderados y casi siempre se realiza en conjunto con una cirugía de catarata. Sabemos que el gran grueso de nuestra población son pacientes de una edad considerable que comienzan a tener catarata. Al momento de hacer una intervención quirúrgica para mejorar la visión por su catarata, se puede hacer algo más para poder bajar la presión e incluso dejar de usar medicamentos. Todos estos procedimientos van encaminados hacia la disminución de la presión, ya sea por dispositivos que se colocan en la malla trabecular,
que disminuyen la presión por la vía convencional. Existen otros dispositivos que aumentan la salida del humor acuoso por la vía no convencional, es decir, en el espacio supracoroideo, o existen otros procedimientos que lo que hacen es que disminuyen la producción del humor acuoso adentro del ojo, ablacionando la parte del ojo que se encarga de producir este líquido. O sea, oímos que hay mucha investigación, Carla, en el mundo, y somos muy dados a hablar de lo que pasa en Alemania y en Estados Unidos. ¿Y en México en dónde está? ¿Dónde está la oftalmología mexicana en este rubro? Pues por fortuna y con mucho orgullo podemos decir que todos los procedimientos de los que han estado hablando el doctor Kurt y la doctora Karen, afortunadamente los tenemos en México, ¿no? De hecho, México es punto de partida para Latinoamérica de todos los dispositivos que van llegando a esta región del mundo. Afortunadamente en el Conde de Valenciana tenemos todos estos dispositivos. Con la trabeculoplastia selectiva ya tenemos más de 3 años de experiencia con muy buenos resultados y mejorando totalmente el tratamiento en los pacientes que tienen poco apego justo al tratamiento. Y cabe mencionar que justo todas estas nuevas modalidades de tratamiento son una maravilla cuando el paciente nos permite diagnosticarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque nos permite primero hacer procedimientos con láser, nos permiten disminuir la presión intraocular con todos los nuevos dispositivos que mencionó la doctora Karen de una manera mucho más conservadora que con la cirugía clásica del glaucoma, que era la trabeculectomía. Por dar un ejemplo, la trabeculectomía tiene un índice de complicaciones relativamente alto, desde un 20 hasta un 30%, y lo más importante es que el paciente tarda en su recuperación alrededor de un mes. Con estos nuevos dispositivos que ya tenemos disponibles en el Conde de Valenciana hemos tenido muy buenos resultados. El índice de complicaciones es de menos del 10% y la recuperación es prácticamente la del tiempo de una cirugía de catarata, que es de máximo 7 a 10 días a lo mucho, y el paciente puede continuar con su vida normal y utilizando menos gotas. Qué interesante esto que comentas, porque pues le estamos informando a nuestros amigos que realmente en México estamos a la vanguardia. La oftalmología mexicana camina paralelo junto con otras oftalmologías del primer nivel, y donde a precios bastante accesibles, como los que se pueden ofertar en el Instituto de Oftalmología, la gente puede tener una atención de primer nivel y realmente con una detección temprana, con una vigilancia adecuada de su enfermedad, bajo la supervisión de expertos como ustedes que manejan el glaucoma, pues la verdad es que la calidad de vida puede ser muy diferente. Les podemos ahorrar dinero y unas tragedias como las que tristemente vemos. Me gustaría, amigos, que vieran un testimonial de un paciente de los que diariamente se ven en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Nosotros. Platíquenos cómo es que a usted le diagnosticaron glaucoma. ¿Cómo fue? A mí se me desprendió la retina en el 2004. Toda, totalmente. Me quedé ciegas con este ojo. Y cuando me programaron para la operación, entonces la doctora se dio cuenta que tenía glaucoma. Ok. En los 2 ojos, ¿cierto? Okay. Sí, pero empezó por ¿no? Ok. Actualmente, ¿en qué le ha cambiado su vida antes y después del diagnóstico de glaucoma? ¿Tuvo algún síntoma antes de que le dijeran que tenía glaucoma? Sí, porque uno tiene que escribir mucho. Por ejemplo, usar mucho los ojos, ¿no? En los medicamentos, la letra chiquita, porque trabajaba a la vez en la universidad y a la vez en el hospital. Y también tenía que escribir los expedientes. Entonces yo sentía que al escribir algo me estorbaba y yo me tallaba para que se me quitara, porque yo pensaba que era alguna lagaña o algo así, ¿no? ¿Y ahorita qué tratamiento tiene para el glaucoma? Bueno, hasta este momento, porque me cambiaron uno, tenía Azop cada 12 horas y Lumigan cada 24. Y luego el lubricante que es Sistene Forte. ¿Y actualmente usted se siente insegura para realizar sus actividades cotidianas o siente que no le ha afectado en nada esta disminución del campo visual que tiene por glaucoma? No, sí me ha afectado. Por ejemplo, en la cocina, cuando quiero hacer algún guiso, o tiro, el otro estaba tirando afuera del vaso de la licuadora
La comida, antes ya no me pasa tan frecuente, pero al poner la pasta de dientes en el cepillo, me costaba trabajo atinarle porque la ponía por un lado o por el otro. Ok. Y sí me gustó. Luego, por ejemplo, cada vez más lo siento acentuado, ¿no? Porque estamos comiendo y yo comienzo a buscar. Me dicen, ¿qué buscas? La sal. Ahí la tienes, la tengo aquí. Entonces, mi campo visual ya no abarca mucho, cada vez es menos. Y eso me afecta. Porque solo veo donde fijo la vista. Y no veo y no veo, yo me digo. Exacto. Porque veo así como ahorita, ¿no? Pero en detalle, solo veo donde tengo la vista fija. Y lo de alrededor, no lo veo. No es que estés ciega, sino que veo la luz, pero no distingo alrededor. Detalles, ¿no? Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Alejandrina. Alejandrina es una paciente que tiene el glaucoma muy avanzado en el ojo izquierdo, pero por fortuna, como el glaucoma es en los dos ojos, por fortuna el ojo derecho no estaba tan avanzado. Entonces, gracias a que el glaucoma de ojo derecho se detectó a tiempo, es que ella puede seguir haciendo la mayoría de sus actividades. Alejandrina nos describió de manera excelente cómo es que justo un paciente con glaucoma ve con esta reducción del campo visual. La frase que nos dijo Alejandrina es muy descriptiva, ¿no? Eso, ven pero no ven porque justo se les pierden las cosas del campo visual. Porque también cuando empecé a padecerlo, bueno, no, antes, cuando tuve el problema de la retina y la reconstrucción, entonces cambiaba la dimensión de las cosas. Ok. A veces unas cosas las veía más cerca y estaban lejos, y otras estaban cerca y las veía lejos. Claro, yo decía, un ojo ve menos. Yo decía que yo le platicaba a un médico amigo, es que cambia la dimensión de las cosas, digo yo. Ok. Alejandrina, le agradezco muchísimo su tiempo y que haya aceptado platicar con nosotros pues un ratito. Encantada de cooperar. Ay, muchísimas gracias. Seguimos hablando aquí, amigos, en el estudio con nuestros expertos en glaucoma y hemos ido desmenuzando todo lo que pasa en el paciente que tiene glaucoma, desde qué es el glaucoma, cómo lo diagnosticamos, qué es lo que tiene que hacer el paciente con glaucoma y qué es lo que tiene que hacer el oftalmólogo con el paciente que tiene glaucoma. Pero la pregunta es que ya tienes, Kurt, el paciente, ya le diagnosticaste y ya lo estás tratando. Y no es raro que el paciente se nos pierda 2 años porque cree que con esas gotas va a andar bien toda la vida. ¿Qué le recomiendas a estos pacientes que ya tienen diagnóstico de glaucoma, que ya los empezaste a manejar? ¿Qué tienen que hacer ellos? Bueno, creo que es muy importante que ellos tienen que tener una conciencia que es una enfermedad de largo plazo. Y está en sus manos llevarla para bien o para mal. Y también, obviamente, en las manos del médico encontrar el tratamiento adecuado. Pero ¿cómo vamos a saber que el tratamiento es adecuado? Entonces, para esto sí tenemos adelantos muy importantes en cuanto a cómo revisamos al paciente. Lo que es nuevo es tener datos de estudios de los campos visuales y del nervio óptico. Nosotros decimos que son estudios de forma y función. Y generalmente tenemos datos de progresión. Esta parte es muy importante para nosotros. Entonces, el médico se da cuenta cómo es la progresión. El paciente no puede saberlo de lo que él siente, pero los estudios muestran progresión. Y hay progresión que puede ser significativa o no. Entonces, cuando hay una progresión significativa, nosotros tenemos que dar más tratamiento. Por lo tanto, el paciente tiene que venir aproximadamente unas 4 veces al año y 2 de esas veces hacerse estos estudios de forma y función. Hay pacientes que tienen una progresión más rápida. Ellos los tenemos que ver inclusive con más frecuencia. A veces agregamos otros estudios para ver cuánto es de la variabilidad de la presión intraocular. Esas son pruebas especiales, pero en general lo más importante son los estudios de forma y función, que son el campo visual y los estudios del nervio óptico.
¿qué le podemos ofrecer, Karen, a un paciente que tiene un glaucoma muy avanzado? Pues fíjate que desafortunadamente, como tú lo comentas, existe un cierto grupo de pacientes, aunque es bajo el porcentaje, pero hay un grupo en el que a pesar de que pongamos medicamento, demos láser o hagamos todas estas cirugías de mínima invasión para tratar de disminuir la presión, el paciente sigue progresando a una tasa muy rápida. En ese tipo de pacientes las presiones intraoculares que necesitamos generalmente son muy bajas y con medicamentos, con láser o con toda esta gama de cirugías recientes que tenemos no logramos llegar a la presión adecuada para que el paciente deje de avanzar. En este tipo de pacientes lo que se hace son las cirugías convencionales de glaucoma, que es la trabeculectomía o el implante de dispositivos de drenaje, que la gran desventaja, como lo mencionó la doctora Carla, es que la recuperación visual de estos pacientes es mucho más lenta que con toda la tecnología que tenemos, tanto en las restricciones que tienen que hacer, sobre todo durante el primer mes de cirugía, como en la alteración que generamos en la superficie de su ojo, ya que tenemos que crear una vía alterna a la salida del líquido para poder mantener estas presiones tan bajas que necesitamos. Sí, aquí el problema, perdón, Kurt, es que cuando el paciente ya llega en esos estadios es porque ya está muy avanzado el cuadro. Y no es raro que la gente entre con la expectativa a la cirugía de que después de eso va a ver bien y va a estar muy bien, cuando sabemos que no, ya el daño está hecho y todas estas técnicas quirúrgicas son para evitar que la enfermedad siga avanzando. Yo quisiera ahondar que todo paciente, aunque tenga un glaucoma muy avanzado, a casi todo paciente se le puede ayudar. Esto es, creo, un punto vital, porque mucha gente dice, no, yo ya no tengo mucho que hacer. Y sí hay muchas ayudas visuales que la gente con buen entrenamiento, como en el Conde de Valenciana, nos ayudan con lentes especiales. Por ejemplo, a veces no tienen suficiente campo en este ojo y en este, y se les ayuda a conjuntar los dos campos visuales, o sea, telelupas, telescopios, magnificadores, o a veces es necesario enseñarles a cómo caminar con un bastón, pero a casi todo mundo hay algo que hacerles. Tenemos que terminar con un mensaje positivo, porque casi todo paciente tiene alguna solución. Algo muy importante que mencionaste es que el paciente muchas veces cuando le decimos que se tiene que operar del glaucoma cree que se va a operar y va a volver a ver bien. Hay que recalcar en la cirugía del glaucoma, tanto la de mínima invasión como la del glaucoma avanzado son cirugías para tratar de frenar el daño, para que el paciente conserve la visión que tiene en ese momento y que no pierda más visión, al menos no por causa del glaucoma. Y no es raro que incluso los familiares o los amigos digan, es que se fue a operar y ahí perdió la visión. La verdad es que ya había perdido la visión y son tratamientos que en fases avanzadas, porque en fases tempranas la cirugía va bien, en manos expertas y puede evitar una progresión importante. Yo tengo pacientes que tienen 20, 30 años de haberse operado de una trabeculectomía, el nervio óptico está perfecto y la visión va bien. Entonces, otra vez, manos expertas para el manejo de glaucoma, detección temprana, evitar la automedicación, ¿no? Y el tema que maneja Kurt, que en el Instituto de Oftalmología es algo innovador y probablemente único en Latinoamérica, son esas ayudas ópticas para el paciente con muy baja visión, ¿no? Estamos ya casi por terminar el programa, la verdad es que se fue volando, es un tema que es muy interesante para nuestros amigos. Nos pueden hacer llegar sus dudas en los teléfonos y en el correo que aparecieron. Los doctores, todos ellos expertos en glaucoma, trabajan en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana y ahí seguramente les podrán dar también alguna información. Pero no me gustaría irme sin que en 30 segundos cada uno me dijera sus conclusiones. ¿Qué le dejarían de mensaje a la gente? Lo hemos ido dejando durante todo este tiempo, pero en 30 segundos. En 30 segundos yo diría, no hay que dejarse. Cuando tenemos esta enfermedad hay un mensaje positivo porque cuando lo busca, uno generalmente encuentra una solución. Karen. Yo creo que lo más importante es la detección oportuna.
hacer visitas al oftalmólogo mínimo una vez al año, tengamos o no tengamos síntomas, necesitemos o no necesitemos lentes, pero por un oftalmólogo. Y que si tenemos algún familiar, aunque no sea en primer grado, pero en algún otro grado, conocemos a alguien con glaucoma, ir a revisarnos específicamente para descartar glaucoma. Que glaucoma no es igual a que termina la calidad de vida, ¿no? O sea, un paciente con glaucoma puede seguir llevando su vida normal. Es muy importante que se apeguen a un oftalmólogo para que los ayude a ir por el camino y que una enfermedad que puede ir a una velocidad muy importante para la disminución de la visión, la frenemos justo a tiempo para que el paciente termine el último de sus días viendo como una persona que no tiene glaucoma. Pues bueno, en realidad el mensaje está enviado. Esperamos que con esto que hemos discutido y analizado acerca de una enfermedad que es muy común, les haya servido a ustedes. El mensaje final es visitas periódicas con el oftalmólogo y eviten la automedicación. Muchas gracias y los esperamos pronto con el tercer capítulo de esta serie, en donde vamos a hablar de cirugía de catarata. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes, un excelente programa. Muchas gracias.